estamos de vuelta con más Buenos Días Región. Nueve de la mañana con 8 minutos, 9 con 8 minutos. Muchas gracias a toda la gente que está saludándonos, escribiéndonos a través de redes sociales, a través de Facebook Live en estos momentos, a través de WhatsApp. Les cuento que a esta hora en la ciudad de Punta Arenas hay 4 grados, se mantienen los 4 grados y se van a mantener durante buena parte de la mañana. Se espera una máxima de 7, se va a despejar en un ratito. Muchas gracias, Mónica, te pasaste. Yo que le había robado. ¿Se lo devuelvo? No, ya lo salvo. Muchas gracias, América. -1 en Puerto Natales en estos momentos. Se espera una máxima de 6. Torres del Paine -4, espera 5. Porvenir tiene 4, espera una máxima de 6. Y Cabo de Hornos, Puerto Williams tiene 3 grados, espera 4. Profesor Luis Legaza, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo. Muy buenos días, Mauro. Saludo a toda la gente que te ve y te escucha. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, contento. ¿Con los siempre anuncios relacionados con educación? No, ahí no. Ya. Ahí no estoy bien. Yo pensé que hablaba de personal, no, bien. No, personal usted siempre anda bien, siempre bien. Hay que andar bien. Evito el pero. ¿Evite el pero? Sí, porque eso, estás bien, pero yo lo evito. Ya se va a pasar. Ya se va a pasar. No más historia en tercero o cuarto medio. No más educación física. Partamos con eso. Yo creo que es el tema educacional de los últimos días, claramente. Sí, ha estado en la palestra de la noticia en todas partes. Ahora, ¿cuál es el análisis que uno tendría que hacer? Que no ha hecho las autoridades competentes. Y no la van a hacer tampoco. No, yo no confío en estas autoridades. ¿Así de simple? No, porque las señales que han dado con aula segura, revisando mochila, el problema que tú tienes, por ejemplo, en el liceo, en el Instituto Nacional, tú ves por las noticias que te muestran, ¿no es cierto?, la cara más desagradable, que por supuesto todos repudiamos. A mí no me gustaría que un alumno entre a mi sala y me rocie con benzina amenazándome, oye, viejo tal por cual, te voy a quemar. Claro. Es una cuestión criminal. Pero los medios se han encargado de la cuestión criminal. La pregunta que habría que hacerle a la gente que está escuchando y viendo, ¿alguien sabe cuáles son las demandas de los muchachos del Instituto Nacional? Y fíjate que en la prensa nacional no aparecen. Es verdad eso. Entonces lo que estamos acostumbrados a hacer cuando se enfrentan crisis sociales es que tú atacas la consecuencia, los resultados del problema, no la causa. Es lamentable lo que está pasando, como digo. Y las causas, perdón Lucho, y las causas no tienen publicidad, no tienen información. No tienen, yo diría. Las consecuencias, cuando queda la escoba, sí tienen. En la mañana temprano estaba viendo el CNN y mostraban precisamente la participación, la arenga de un muchacho, ¿no es cierto?, dentro de una sala de clase. Sí, lo vi. Muy. Sí. Es cuestionable, por supuesto, por eso tú con un profesor al lado, lo tendrías que hacer, ¿no es cierto?, a cara descubierta, como antiguamente nosotros lo hicimos cuando luchamos y salíamos a las calles, ¿no es cierto?, para recuperar la democracia. Yo no andaba con compañeros encapuchados. En aquellos años estoy hablando, 78, 80, por allí, ¿no? Entonces eso es criticable. Pero la causa, la raíz del problema, los gobiernos de turno no lo saben afrontar. O sea, yo no puedo ir a mejorar una situación en el Instituto Nacional colocándole fuerzas especiales todos los días a esos muchachos. Esa no es una solución. Nos hablan de anarquismo, de terrorismo. Habría que ver si no es terrorista y no es anarco y si no es un abuso de poder que un carabinero o carabinera, teniendo ya una periodista sometida, le pegue 2, 3 combos. Pero eso no lo ven. Entonces aquí, como bien decía Verónica, nuestra concejala, si vamos a seguir intentando apagar los conflictos con combustible, esta cosa va a ir en espiral. Y a mí me preocupa porque uno que ama la profesión docente, años, no me gusta ver a mis alumnos ni a mis colegas en esas situaciones. No me gusta verlo porque encuentro que es de una injusticia social tremenda. Pero yo no veo que las autoridades estén a la altura de querer solucionar dichos problemas. Aquí recién Verónica lo decía, lo que está pasando con el magisterio local a nivel comunal, con los asistentes de la educación, con toda la gente que trabaja y nos ayuda y nos colabora muy eficazmente para nuestro proceso educativo. Nosotros vemos que hay puras tonteras. Hay un manejo y estamos dirigidos por gente que realmente no tiene soluciones al problema.
Fíjense que cuando estuvimos 3 meses, producto mis colegas, digo, en paro, obviamente la gente reaccionaba en contra, que es natural. Hace Porque- justo un año. justo un año. Y la gente tiende a la dinámica fue culpar al magisterio local de que por qué eran tan inconsecuentes, tan inhumanos, cómo no podían empatizar con los alumnos y sus familias. Pero al revés, po. ¿Quién empatizó con el magisterio local cuando no les pagaban, como dijo bien Verónica, sus deudas previsionales, sus deudas de salud, sus créditos sociales? ¿Qué pasa con un profesor? Yo cuando mis hijos eran pequeños y no tenías dinero para llevarlos al médico, ese sufrimiento que tú tienes, esa inseguridad. Entonces hay cosas que no están resueltas en la educación. La educación necesita un cambio estructural profundo. Yo no me niego y siempre he dicho, creo que lo hemos conversado a veces en tono personal, de que la educación en Chile tiene que cambiar el currículo radicalmente. Radicalmente. O sea, es insostenible, y lo he repetido en varios otros medios, que tú tengas un alumno en la enseñanza media que tenga que estar rindiendo 13 asignaturas y que el sistema te exija que tú seas bueno para esas 13 asignaturas. Eso no resiste análisis alguno. Es verdad. En ninguna parte del mundo, creo que en otras partes sí debe existir. Pero cuando a mí me comparan con países que no tenemos ninguna comparación, ninguna Finlandia, la típica, ¿no? Nueva Zelanda, Finlandia, o sea, no tenemos ninguna relación. No. El estilo social, el estilo de vida, el ingreso que tienen esas La familias, comprensión de una sociedad, la partida, cultura, ¿no? cómo ellos estructuraron una sociedad en términos de igualdades. ¿Ah? Y aquí en Es que era un Chile- partido al revés, ¿no? es que aquí, claro, hemos siempre así, pues hemos hecho experimentos sociales con todo el magisterio y el alumnado de todo el país. Hemos expuesto modelos franceses, una vez nos quisieron meter el modelo japonés. Yo no recuerdo, ahí por los años 80 y algo, 85, 90, que te colocaban el ejemplo de la educación japonesa, pero había 2 profesores por sala y tenían 15 alumnos. Claro, muy distinto. Yo no creo que los gobiernos de turno estén dispuestos a hacer para ellos es un gasto, no entienden que la educación es una inversión. Y si tú partes de ese predicamento, todo se derrumba, todo. Cuando tú dices que la educación es un gasto y no una inversión, todo tu sistema social se te derrumba. Quitar historia, hacerlo conmutativo, mira, podría ser, como muchos otros ramos. Pero la perspectiva que yo tengo, y una vez intentamos hacerlo en un colegio, es que tú tienes que entregarle al alumno unas asignaturas que son bases para su desarrollo personal, Sí. no para que obtenga buenas notas. Sí, sí, sí. Yo necesito saber algo de matemáticas. ¿Ah? Yo no sé si tan importante será para tu vida, lo fue para la mía, que haya aprendido derivadas o funciones. Habría que preguntarle a Dani Perich. Nos va a golpear. Nos va a colocar un 1. No se entiende como una crítica. Yo no entiendo si un alumno, en el caso tuyo, fue tan importante estudiar la literatura naturalista, realista o de ciencia No, ficción. claro. Sí, sí, sí. Pero yo tengo que entregarle otro tipo de herramientas, basadas, ¿no es cierto?, en instrumentos útiles para la vida, como el lenguaje, que es un mecanismo, ¿no es cierto?, de Sí. interacción con los demás, que tenga, ¿no es cierto?, la capacidad de realizar cálculos mínimos, ojalá que pueda acceder a otro idioma, que tenga un mínimo de conocimientos en ciencias, que tenga, por supuesto, historia. Si tú quieres dejar como optativo, yo encuentro aquí una estupidez cuando a mí me hablan de que los contenidos se van hasta segundo medio. Recuerda tú cuando eras alumno, cuando tuve que soportarte como alumno. Cuando uno va entendiendo los Claro. procesos, cuando tú eres una persona mayor, tercero o Claro, cuarto medio, exactamente. yo puedo ir relacionando, yo puedo entender quizás en tercero y cuarto medio por qué se escribió una obra como, no sé, El Quijote de la Mancha, por ejemplo. Porque tú te metes, ¿no es cierto?, dentro de un contexto. Quizás el Quijote te dice bien poco en el siglo XXI, ¿ah? O una tragedia griega, pero el muchacho lo va a entender en la medida en que puede relacionar conceptos, y eso se logra en un trabajo conjunto entre los que enseñamos literatura, filosofía, y los que enseñamos, por ejemplo, historia o artes. Y lo que pasa es que nosotros no tenemos un currículo integrado, porque cuando tú enseñas, por ejemplo, X periodo, literatura, en historia están pasando otra cosa. Entonces, Es verdad, debería ir de la mano todo, ¿no? yo siempre he dicho, Ahora, ¿puede ser tan maquiavélico los que piensan y los que postulan de que al sistema como está hoy día, a quienes administran el sistema, a un Estado como el nuestro, no le conviene que No, los muchachos vayan desarrollando el pensamiento crítico, no, por supuesto. ejemplo? No, eso es... Pero, ¿es un pensamiento maquiavélico esto No, es que o de no- verdad está planificado no así? no es maquiavélico, es el trasfondo. Los profesores, los que estamos involucrados en la educación del país,
y esta crítica yo la he hecho muchas veces, mucha gente más, nos damos cuenta de que sistemáticamente la sociedad tal cual como está estructurada, lo que más quiere es privilegiar la ignorancia. Es cuestión de ver televisión. ¿Ya? Una. Es cuestión de ver cómo los medios de comunicación que pertenecen a esta misma gente que te queda ignorante, porque los medios de comunicación pertenecen a las familias más ricas del país, no te informan como deben. Yo hoy día te decía, estaba viendo el asunto del muchacho encapuchado terrible. ¿Qué es lo que hizo el periodista de CNN, los dos periodistas? En vez de darte a conocer la noticia, porque eso yo entiendo que es una labor informativa, Sí. el tipo la comenta y la criminaliza. Y no es capaz de llegar a la raíz, a la base del por qué ese muchacho está allí. Entonces estamos polarizando posiciones y esta cuestión va a ir en una espiral que ya comenzó, de violencia que se puede desatar si tú no tienes autoridades que tengan la capacidad de buscar soluciones. Y la solución no está en la revisión de mochilas. La solución no está en que yo le coloque todos los días fuerzas especiales, ¿no es cierto?, a un liceo X. La solución no está en que yo, ¿no es cierto?, los colegios se están convirtiendo en verdaderas guarderías, casi recintos penitenciarios. Cuando tú ves, ¿no es cierto?, el liceo y colegio, los colegas me comentan que los niños salen al recreo y se empiezan a pasar igual que los reos dentro de la cárcel. Increíble. Pero la sensación, a propósito de las familias más ricas de Chile que tienen el poder y que se han tomado los medios de comunicación, nosotros no tenemos nada que decir en este espacio, nosotros tenemos la libertad editorial para poder conversar. Absolutamente, y otros medios igual, y qué bueno que sea así. Y que sea así, porque en Chile existe la libertad de prensa, ¿no? Aún existe la libertad de prensa y es muy bueno que así sea. Sí, lo que pasa es que además yo siento dentro de esa libertad de prensa, Lucho, es que hayan medios que tengan otra forma de pensar y que tengan una línea editorial que sea extrema o que apoyen absolutamente. Que es natural. Es Uno natural. entiende así dentro de lo que es la información. A lo que voy yo es que si eso lo escondes tras alguna imagen o algún otro tipo de información, eso casi se convierte en un delito de engaño para la opinión pública. Pero yo creo que hay que ir de frente. Bueno, si pienso rojo, verde, amarillo, azul, y eso queda en la memoria. Y eso queda en la historia. Eso queda en la historia. Eso quería Entonces, decir. cuando yo veo que yo quiero dejar como optativo un ramo como historia, yo lo que le estoy diciendo al país, mira, yo no quiero que tú te recuerdes de ciertas cosas. Y no me extraña que venga de este gobierno. No me extraña que venga de una ministra que en su tiempo de juventud alababa a Pinochet, al dictador y tirano y asesino que tuvimos. No me extraña. No me extraña que quieren que nos olvidemos que tuvimos un ministro de Justicia que protegía a Paul Schaeffer, sabiendo lo que pasó en Colina de Dignidad. No me extraña tampoco que quieran que olvidemos ciertas cosas. La gente creo que olvida que tenemos un presidente que robó un banco, lo defalcó y que se escapó de la justicia. Entonces queremos que olvidemos eso. Cuando yo le quito la historia a una persona, le quito su memoria, le quito su pasado y le instalo una posverdad, como dicen ahora. Y esa posverdad es que no importa que tengamos un presidente que haya sido un delincuente. Eso es lo que subyace. Entonces nosotros queremos que olvidemos que, por ejemplo, nuestro presidente evade pagar contribuciones durante 30 años. Tú pagas tus contribuciones, la gente nos está escuchando, todos pagamos, dejen de pagarlas. A ver si dejan de pagar 30 años sus contribuciones. ¿Qué es lo que nos va a suceder? Entonces son cosas que yo encuentro que son terribles y que la gente lo debe entender, ojalá, o comentar, o analizar, reflexionar desde este punto de vista. ¿Por qué está sucediendo esto en mi país? Yo no quiero este país. Yo no quiero gente encapuchada. Yo no quiero alumnos que estén rociando a sus profesores con combustible. Yo no quiero que las fuerzas especiales de Carabineros estén maltratando a niños de octavo, primero medio. Nadie quiere eso. Porque yo, como en su momento como papá, yo que ya llevo 32, 34 años en educación, ustedes los papás me confían a mí al alumno. Yo voy a tratar de protegerlo en la medida de lo posible dentro del sistema precario que tenemos, porque es además un sistema precario. ¿Por qué llegamos a la polarización nuevamente? ¿Por qué esta sociedad está polarizada? Porque no hay está igual de polarizada que estaba hace 30, 40 años. Bueno, es que no hay soluciones. Las urgencias, las demandas sociales. Tuvimos un entretiempo de 20 años, ¿no? Sí, pero que también, o sea, hemos hecho un lifting, como una vez le escuché a mi amiga Marcela Baratelli, a los problemas sociales. Un lifting, sí. Un lifting. Pero la cosa sigue igual. Hemos visto cómo tú ves la arremetida con educación, la arremetida con aula segura. Oye, revisemos mochilas. Bueno, pero ¿dónde están los verdaderos cambios en esa educación? El otro día escuchaba al subsecretario Raúl Figueroa. Ya, sí. Justificando la medida.
los Raúl Figueroa fue el que vino a presentar el LISBAC el año pasado. Bueno, los colegas saben que Raúl Figueroa es abogado y no es profesor. ¿Y cuánta gente, no sé la ministra Cubillo, no sé si es profesora, creo que no? No. Entonces cuando tú revisas, han habido ministros de educación que han sido profesores, sí, que son los menos. Entonces, otra cosa, los que creo que tenemos una voz autorizada para hablar de educación, todos la tienen, ¿ah? Pero yo diría que en gran medida son los profesores. Y resulta que este país le despojó la educación a los profesores. Voy a ir, un paréntesis, voy a ir a redes sociales. Mucho comentario y se agradece a la gente. Fer dice, crean, elige vivir sano y sacan educación física. Claro. Es muy contradictorio. Celebramos el Día del Patrimonio Cultural y sacan historia. Víctor dice, la gran ausente es la educación emocional. Tanto datos de violencia, bullying, feticidios, etcétera, y no se educa en la empatía, en la alteridad. Víctor. ¿Sí? Está bueno. El otro. Hola Mauricio, qué buen invitado, y claro, pienso exactamente igual que él. La Betty, te manda saludos. Los países desarrollados son países ricos en recursos naturales. Los países desarrollados no cuentan con muchos recursos naturales, pero son ricos en educación. Es decir, los países ricos viven como pobres y los países pobres viven como ricos gracias a su educación. Cristina. Educar para pensar, no para repetir. El mensaje está claro. El empresariado ya lo compró y lo robó todo. Vamos a una llamada, vamos. Mauricio, buenos días. Creo que la idea del señor entrevistado es muy buena, pero para ser objetivo debe dejar el resentimiento y eso le hace mucho daño a nuestro país. Sin duda, eso polariza a nuestro país. Espero se haya leído mi WhatsApp. Un abrazo. ¿Quién escribió por acá? Marco González. Y Carlos está en línea. Colóquese los audífonos, señor Legaza, por favor. Buenos días, Carlos. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Oiga, primero que nada quiero saludar a don Luis. Yo lo conozco de vista y encuentro una gran persona. Creo que tiene todo razón lo que está hablando de la educación. De partida, hay muchos colegios que hoy día están pasando por gente que son muy legal, Pinochet, están mandando a los colegios lo que hoy está pasando en la escuela Manuel Bulnes, con la nueva directora interina que llegó. Hay muchos temas de bullying ahí, hay muchos temas de presión a los alumnos, y lamentablemente están quedando ahí. Y esos mismos alumnos después son violentos en otros lados, porque el personal que tienen no es capacitado para tratarlo a ellos. Muchas gracias y saludos a todos ustedes. Que esté muy bien, muchas gracias Carlos por llamar. Mucha gente opinando del tema de educación. Yo creo que la gente está preocupada, le gusta hablar de la educación propia y de sus hijas e hijos, ¿no? Cuando yo digo que los que tenemos una voz autorizada porque estudiamos, ¿no es cierto?, cómo llevar a cabo estos procesos los profesores, no digo que el resto no pueda opinar. Al contrario, yo por ejemplo en los colegios siempre he dicho, muchos colegios desperdician la oportunidad de consultarle a sus apoderados. Yo el otro día le comentaba, oye, los alumnos salen de cuarto medio, ¿en qué colegio se les pregunta a los chicos que egresan, oye, ¿te gustó esto? ¿Estuvo bien? ¿Qué podríamos mejorar? Una evaluación que hagan los alumnos y alumnos, por ejemplo, no se hace. Estaría bueno, sí. Pues. Entonces, pero no se hace. Entonces nosotros seguimos replicando, de acuerdo a un sistema educativo, que está muy normado a través del ministerio, la superintendencia, la agencia de la calidad, cada vez más superestructuras, eso igual es importante, cada vez más superestructuras que no solucionan el problema. Entonces nos estamos acostumbrando a crear superestructuras pensando que la superestructura va a solucionar, ¿no es cierto?, los problemas basales. Y es una, ¿sabes qué? Es una tontera del porte de un buque. Llévalo, ¿no es cierto?, a que esta superestructura entendida dentro del proceso educativo te exige a los profesores un trabajo que es realmente agobiante. La gente de repente dice, no, los profesores tienen tantos meses de vacaciones. Hagamos un cálculo sencillo. Yo tengo 7 cursos, de 30 alumnos cada uno. Hago una prueba, son 210 pruebas que tengo que llevarme para corregir. Si yo soy profesor de literatura y le hago leer un libro mensual, que siempre lo he hecho, entonces ya son 420 trabajos que tienes que corregir en un mes. Súmale que hay gente que está pidiendo planificaciones semanales y quincenales, que tienes que llevar el control de tus libros, que si no colocaste tu contenido, entonces pucha, hay aquí un problema. Si no pasaste la asistencia, tienes otro problema. Entonces, la superestructura, la cosa funciona en forma administrativa, y hay muchos directores que tienen culpa en esto, equipos docentes, que se preocupan de que la cosa funcione en términos administrativos, pero se hacen los soberanos tontos en términos de lo que está pasando dentro de sus comunidades escolares. Otro dato, cuando tú ves que en educación hay una cantidad impresionante de personas que no hace clases, yo no encuentro un contrasentido. ¿Cómo eso? Los directivos docentes no hacen clases.
Y vamos. ¿Y cómo tienen la comprensión del Bueno, aula, del por día a eso te día? digo, entonces me piden a mí, como profesor, como docente, a mí, como profesor de aula, que cumpla ciertos parámetros de rendimiento. Corrige tus pruebas, coloca tus notas, ten tu libro, ¿no es cierto?, al día. Uno dirá que son cosas que tenemos que hacer todos, sí. Pero yo también quiero que los otros lo hagan. Yo he tenido equipos directivos docentes que dudo que sepan redactar una planificación por un objetivo. Yo he tenido evaluaciones y consejos de profesores que son un desastre, porque llegan preparados con nada. Y seguimos hablando del uso de los celulares en clases. Eso no es una evaluación de todo un proceso. Y eso se produce porque lamentablemente existe una distancia entre lo que es el aula. Allí es donde realmente está el problema de la educación en Chile, el aula. Y la gente que se aleja del aula, como dicen nuestros alumnos, no cacha nada. No. No entienden lo que está pasando, no saben lo que los chicos están escuchando en música, no saben qué películas están viendo. Es como la No teoría y la práctica, ¿no? Una cuestión bastante lógica. Bueno, po. pues entonces nos falta más aula. Po. Raidel hace un comentario pregunta, ¿no? ¿Cuál es el perfil de personas que intentamos formar? ¿En Chile estamos educando para producir? Eso es. Eso es. Eso Estamos es. educando y formando una buena mano de obra. Ahora cuando aquí el amigo comenta, todos tenemos la libertad de opinión, ¿no es cierto? No es resentimiento. Ah, verdad, que le dijeron por ahí, ¿no? Entonces, es que eso es lo otro, o sea, cuando tú denuncias y manifiestas estas cosas, ¿no es cierto?, de esta manera, mucha gente dice, este es un resentido. Está de moda la palabra obstruccionista. Entonces, no, las cosas hay que decirlas como son, si no caemos en el olvido y naturalizamos cosas que están dándose mal en el país. Estamos naturalizando, yo no digo este gobierno, 40 años atrás, hemos naturalizado que la educación en Chile es mala. ¿Y es mala la educación en Chile? Yo diría que no tanto. Se puede mejorar. Pero ¿cómo se mejora si tú ves que todos los equipos de esta superestructura de ministerio para abajo están comandados por gente que no tiene el pulso del aula? No sabe si al alumno le interesa tal o cual contenido. Lo planifican en Santiago. Los libros los planifican en Santiago. Estamos centralizados para todo. Pero por supuesto. Después no sé, tú te vas a regiones, hay otra superestructura. En cada colegio existe la superestructura que son, ¿no es cierto?, estos equipos directivos que muchas veces tienen hartos conflictos con los docentes. Por esta cosa de la exigencia a cumplir una cuestión administrativa que sobrepasa lo que realmente importa, y ahí vamos, ¿no es cierto?, lo que dice Raidel. Sí. ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Un tipo que se aprenda la guía telefónica de memoria? ¿Es el tipo de aprendizaje que queremos? ¿Queremos mano de obra barata? ¿Queremos gente que realmente encuentre que, no sé, Quique Morandé es un ídolo dentro de la televisión chilena? Los hay los que piensan eso, ¿no? Bueno, pero ahí está el problema. Hay gente que pregunta, ¿qué son los directivos docentes? Yo creo que la gente tampoco lo sabe. El director, el subdirector, los encargados de UTP, inspectores. Buen dato, a mí el Pato Contreras, que es un profesor estupendo, ¿no es cierto?, Liceo María Betty, me decía que hay 12 directivos docentes. ¿En el María Betty? Sí. ¿Para cuántos? ¿600, 700 alumnos? Es bastante, ¿no? Ahora, llévalo tú ahora a la parte económica. Lo que recién hablaba nuestra amiga Verónica. Si tú empiezas a sumar por la cantidad de escuelas y liceos, ¿qué cantidad de personas estamos hablando? ¿300? Sí, claro. Aprox. Que no hacen clases. Sí. Que no hacen clases. Entonces, obviamente este famoso déficit en educación se va a ir cada vez agrandando más en la medida. Yo no entiendo, aquí yo no entiendo la labor directiva que tiene que existir, pero no entiendo que un directivo docente, un encargado, un CEREMI, lo que tú quieras, no haga clases. No lo entiendo, porque tú pierdes el norte, te conviertes, ¿no es cierto?, en la parte administrativa. Entonces, y además te conviertes como medio, así como medio juez de los demás. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no logras que tus alumnos hagan tal cosa? Oye, ¿por qué? Pero entonces dime tú cómo hacerlo. Muéstrame tú, llévame cómo lo haces tú en clases. Y listo. Profesor Luis Legaza, muchas gracias por haber No, como siempre, cuando quieran nos vamos, amigos. Saludos a sus auditores. Muchas gracias. Muy buen programa y espero que sigan así con esta línea de crítica, de comentario, porque esto es necesario para la gente. Sí, absolutamente. Esto ojalá que como bien las redes sociales se pueda replicar y comentar. Así con es. el ánimo atento de querer mejorarlos. Aquí Así uno es. viene aquí a tirar piedra o tirar bombas molotov. Pero por cierto, y mucha gente sigue escribiendo y sigue Qué comentando. bueno, qué así bueno. que ahí les vamos a responder Gracias, prontamente. que esté tengan muy buen bien, día. ¿eh?
Pausa, ya conversamos con la senadora Goich en un par de minutos.